A lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que la extracción de petróleo cada vez se vuelve más importante para la sociedad, pero a su vez este es uno de los procesos más dañinos para el medio ambiente, y uno de estos es el fracking. Para entender esto, empezaremos con el origen del petróleo. El petróleo es un hidrocarburo de origen fósil, el cual es una fuente natural que se crea por elementos naturales tales como son la arcilla, la arena y el barro, que se someten a diferentes procesos de temperatura y presión, que con el pasar de los años forma petróleo. Acá podemos ver una muestra del petróleo. El 27 de agosto de 1859 fue descubierto el primer pozo de petróleo en Estados Unidos por Edwin Drake. Después del hallazgo de este, se empezó a crear una de las economías más grandes del mundo, que con los años ha ido creciendo hasta la actualidad. En los años modernos al petróleo se le dan 6 usos principales, los cuales son transporte, energía, calefacción e iluminación, lubricantes y en las industrias petroquímicas. Gracias a esto, el petróleo empezó a ser una de las mayores fuentes de ingresos para los países y se empezaron a buscar estrategias para poder extraer el petróleo de los suelos. Por ende, se comenzaron a hacer estudios en donde habían yacimientos de petróleo para ver si el suelo era o no era estable para poder hacer la extracción del petróleo. Pero para esto se usó un método el cual, mediante ondas sísmicas producidas de forma artificial, se evaluaban las características de las capas subterráneas. El estudio consiste en estudiar el comportamiento de una onda sonora cuando rebota o atraviesa en los estratos de los subsuelos. Después, estas ondas son recogidas por un sismógrafo muy sensible situado en la superficie que determina si el suelo es estable o no es estable para la extracción del petróleo. Tenemos que saber que para las empresas petroleras pudieran hacer estos estudios tenían que pedir permiso a las comunidades dueñas de los terrenos con yacimientos de petróleo. Así que se inició un nuevo tipo de negociación, el cual consistía en que las empresas que querían estudiar el terreno tenían que darle a la comunidad dueña de las tierras las cosas que les hacían falta o necesitaban a cambio de poder estudiar los suelos y sacar el petróleo de estos. En el 2014 se encontró un nuevo método de extracción llamado fracking, que consistía en enviar ácidos químicos con agua caliente por medio de tuberías subterráneas para así generar presión sobre las rocas y poder extraer el petróleo que hay en ellas. Pero lo que sucede es que con este método genera una alta contaminación masiva en la tierra, lo cual hace mucho daño al medio ambiente y es un daño irreversible. Al descubrir este método, Estados Unidos se volvió el mayor exportador de petróleo. Gracias a esto afectó la oferta y la demanda del petróleo, que consiste en un modelo económico donde la oferta se refiere a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrecen en un mercado, y la demanda hace referencia a la cantidad de bienes o servicios que se necesitan en un determinado mercado, como se puede ver en las siguientes gráficas. Gracias a esto, Colombia quiso ser parte de ser uno de esos países petroleros del mundo, pero esto fue imposible ya que Colombia es un país que tiene petróleo, más no es un país petrolero, ya que no tiene las suficientes tierras de las cuales poder extraer el petróleo. Y aparte de esto, los lugares en los que se han encontrado yacimientos de petróleo son zonas donde hay lugares de turismo y culturales, y la comunidad no está de acuerdo con dañar estos lugares con la extracción del petróleo. Un ejemplo de este es Caño Cristales. Además, Colombia no cuenta con las máquinas e implementos necesarios para la extracción del petróleo.